Buenos días, estoy aquí para hablarles acerca del tiempo final. ¿Estamos en el tiempo final? Claro que estamos en el tiempo final. El tiempo final comienza con el restablecimiento de Israel en 1948. En 1956 Israel le gana la guerra a sus enemigos y queda determinado que Israel es una nación. La Biblia dice, ¿acaso nacerá un pueblo en un día? Eso es importante tenerlo en cuenta porque en las profecías bíblicas Israel es la brújula de todo lo que pasa respecto al tiempo final. Hay varias cosas que se tienen que dar para el tiempo final, pero la más importante es el restablecimiento de Israel en 1948. En la Biblia dice que una generación después empieza a darse el cumplimiento de las profecías. Voy a hablar de varias cosas. Cosas que están en la Biblia, cosas que el Señor me ha revelado a través de sueños y voy a ver y les voy a mostrar que ambas no están en contravía una de la otra. Entonces, el tiempo final, como ya les dije, comienza con la brújula de Israel y una generación después. ¿Cuánto es una generación? David en los Salmos establece que una generación son 70 a 80 años. Si contamos de 1948, 70 años después, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar exactamente el 2018, pero después de 80 años nos va a dar el 2028. En ese lapso de tiempo nosotros podemos entender que hay muchas cosas del tiempo final que se van a empezar a cumplir. Ahora, respecto al anticristo, ¿quién es el anticristo? ¿El Papa, Trump o algún presidente? Bueno, primero lo que hay que entender es que cuando la Biblia habla del anticristo habla que es un cuerno pequeño entre otros cuernos que pertenecen a las naciones que derivaron de Roma, que son los pies de barro con hierro mezclado, que no se mezclan completamente porque es una mezcla heterogénea, y está hablando de las naciones de la Unión Europea. ¿Cómo sabemos que son las naciones de la Unión Europea? Es muy sencillo. Vamos a devolvernos un poquito. En la Biblia habla de que el anticristo viene de Gog. Gog es una región que está entre Rusia y Turquía, pero también habla de Magog, que es la tierra de Gog. Y Magog es Rusia occidental. Podríamos pensar que el anticristo viene de Rusia, como muchas personas han pensado durante mucho tiempo. Es más, hay pastores que dicen que el anticristo va a venir de las naciones árabes o de las naciones rusas. Error, eso no es cierto. ¿Quién es Gog realmente? Gog son todas las naciones germánicas. ¿Cuáles son las naciones germánicas? Los pueblos bárbaros, los pueblos germánicos que conquistaron Europa. Gog se fue a Magog porque estos pueblos germanos venían de la región norte de Turquía y ellos suben, conquistan la parte de Rusia occidental y luego van a Europa y conquistan todas las naciones de Europa. Los monos altos blancos que ustedes conocen europeos son los descendientes de ellos. Entonces es importante entender esto porque cuando la Biblia dice que Gog, que es el anticristo, viene y da un golpe. Muchos pastores que viven acá en el mundo occidental dicen, no, eso tiene que ser allá en Rusia. Pero es del mundo occidental realmente donde se levanta el anticristo, específicamente de las naciones europeas. ¿Por qué no es Estados Unidos? ¿Por qué no es Estados Unidos si es una nación que deriva de Inglaterra, que es uno de los pueblos germánicos, y es una nación con mucho poder? ¿Por qué no es Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos no es porque él es simplemente una derivación de las naciones europeas, pero es una nación que tiene una sola lengua y es una nación que aunque está dividida en estados, los estados se autodenominan parte de un solo país y por eso hay un gobierno federal. Mientras que en las naciones europeas no, tienen diferentes lenguas, tienen un tratado, la Unión Europea, una sola moneda, pero siguen siendo diferentes países sin un Estado federal que los controle. Respecto a Inglaterra, que se acaba de salir de la Unión Europea, es muy probable que vuelva otra vez a la Unión Europea. Y es muy probable que el anticristo venga de una nación de habla inglesa que haya sido cristiana. Las naciones que tuvieron un cristianismo fuerte, que tienen habla inglesa y que son dominantes en Europa son Alemania y son Inglaterra. Pero difícilmente el anticristo se levantará de Alemania porque Alemania ya tiene un pasado con un pre-anticristo que fue Hitler. Entonces es más probable hablar de que sea de Inglaterra. Ahora, es muy probable que Inglaterra vuelva a entrar a la Unión Europea, aunque ustedes no lo crean. Vamos a hablar entonces de los pies de barro con hierro mezclado. Cuando nosotros vemos la estatua de Daniel, la cabeza es Nabucodonosor, que es Babilonia, luego sigue Persia y Media,
que lo sucede Grecia. Grecia adquiere la sabiduría y conocimiento de los persas y los romanos luego acaban con Grecia. Los pies de hierro que destrozan Roma es perfectamente eso, uno del imperio más fuerte de la antigüedad que destrozó, que acabó. Pero luego vienen los pies de barro cocido con hierro, que vienen a ser lo que derivó de Roma. Diferentes naciones con diferentes lenguas que son en este momento la Unión Europea. Entonces es importante tener en cuenta lo que les acabo de comentar del anticristo. Ahora hay algo importante que tenemos que entender. Antes del anticristo, la Biblia dice que antes de que se manifieste es necesario que venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando una persona que dice, entre comillas, creer en Cristo o creer en Dios, cambia completamente las enseñanzas de Cristo y empieza a decir sus propias enseñanzas en contra de las cosas que dice Cristo y en contra de la fe. Hablemos del anticristo. ¿Qué dice la Biblia? Es una persona entendida en enigmas, una persona que va a saber mucho de la parte de la ciencia, va a saber mucho sobre cosas que la ciencia no entendió hasta el día de hoy. Por ejemplo, que la energía es ilimitada, que hay otros tipos de energía que la ciencia no ha explotado, que el éter es real. Todas esas cosas el anticristo las va a conocer. Y con base en eso va a engañar a las naciones para hacerles creer que pueden luchar y pelear contra Jesucristo. Porque cuando ocurre el arrebatamiento, él va a decir que eso ocurrió por un extraterrestre y que esos extraterrestres quieren venir a la tierra a destruirnos, pero realmente va a ser el Señor Jesucristo. Y las personas que van a ver a Jesús en las nubes no van a creer que es Jesús, van a creer que es un extraterrestre, van a armar todos los ejércitos para pelear contra él y va a ser al final el Señor Jesucristo quien va a destruirlos y derrotarlos porque ellos fueron engañados y nunca quisieron creer a lo que Dios dijo. La persecución. Entonces, con la apostasía muchas personas piensan que es que las iglesias empiecen a hablar pues cosas que no son y estén erradas y es cierto. Muchas personas piensan que la apostasía es creer que las iglesias cristianas ya vinieron y algunas se torcieron, están hablando unas de la prosperidad y otras están hablando, niegan los dones, entonces ya la apostasía vino y esto se acabó. Error. Eso es cierto y es una parte de la apostasía, pero la apostasía se refiere a algo que en el Apocalipsis es llamado la gran ramera. ¿Qué es la gran ramera? La gran ramera, la palabra ramera también es prostituta, está hablando de prostitución, se refiere a una institución que viene obviamente de Roma y que de hecho es una institución que va a unir a todas las religiones del mundo bajo una sola religión, diciendo que ya no hay una verdad absoluta ni un solo Dios, sino que todos los dioses supuestamente son reales y que todas las personas llegan a la misma verdad a través de todas las religiones. Eso va a ser en pro de que las personas que digan que eso no es cierto son supuestamente los salvajes, retrógradas, que quieren destruir el mundo, y a ellos son los que van a empezar a perseguir, es decir, a nosotros, la iglesia cristiana, los que mantengamos firmes. Antes de la apostasía, la iglesia va a adquirir poder. Estamos apenas en ese lapso, pienso yo, en el que la iglesia se está levantando en política, en muchas cosas, a nivel científico y en otras cosas, pero cuando la iglesia agarre algo de poder, y de pronto ustedes no lo conocen, pero es cierto, Stanley Meyer, creador del carro a agua, sacó una tecnología que no existía y lamentablemente murió porque no fue capaz de sostenerse firme en todo el propósito que él tenía que cumplir, sino que tuvo algunos errores, como Sansón, se desvió y finalmente, bueno, pues murió. Y Ron Wyatt, que sí fue una persona que se sostuvo firme hasta el fin, encontró todas las evidencias arqueológicas del Arca de Noé, encontró todas las evidencias arqueológicas de la pasada del Mar Muerto. Cuando ustedes quieran leer realmente sobre arqueología, busquen Ron Wyatt. Estas dos personas y otras personas que se han levantado han hecho cosas muy grandes para la iglesia cristiana. La iglesia cristiana está dormida si no los conoce, pero son muchas otras personas las que se han levantado, han hecho cosas y la iglesia va a seguir adquiriendo algo de poder antes de la gran ramera y la persecución.
Para que venga la gran ramera y la apostasía, que es la unión de todas las religiones contra el cristianismo, es necesario que el Vaticano, que es el que ya está haciendo esto, se está reuniendo con diferentes líderes para hablar de eso, y el Papa es el que está en estos momentos el más liberal que la Iglesia Católica ha tenido. La Iglesia Católica es por definición la unión de tres religiones en el tiempo de Constantino, una tradición cristiana más o menos, y otras religiones que son todo el panteón romano y todo el panteón griego unidos al cristianismo y la religión que ustedes conocen como paganismo, que es brujería, todo unido en una sola religión, la Iglesia Católica.